Bien. Este es el documento. ¿Alcanzan a ver? No, no se ve. ¿La presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ah, ya. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es este aspecto, ¿no? Y recordando lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento. A ver, hemos estado trabajando en estos días desde acá, ¿no? Desde el tema. Hemos empezado a plantear el tema, hemos trabajado el planteamiento del problema y los objetivos específicos que eran, digamos, que cerraban nuestra idea respecto a lo que nosotros queríamos investigar. Perdón, un ratito, me quería entrar. Entonces les decía que nosotros estamos trabajando ya en función a lo que vamos a lograr con nuestro perfil, ¿no? Hemos planteado un tema tentativo, espero que con la reunión de ayer ya muchos vayan cerrando, delimitando el tema que estamos trabajando, y esto es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Ya los antecedentes del problema, la delimitación del objeto de estudio, que vamos a conectar con el planteamiento del problema, que es lo que hemos visto ayer, ¿no? La pregunta de la investigación. Hemos revisado, hemos hecho algunas sugerencias para ir ajustando, y eso también nos va a ayudar a que el objetivo general y el objetivo o los objetivos específicos estén más concretos, más claros a lo que se quiere hacer. Acá quiero hacer una puntualización especial respecto a cómo estamos manejando los objetivos específicos. A ver, anoche, esta mañana he intentado responder a todos los que me han enviado sus avances, sus ajustes, pero estamos confundiendo acá. Lo siguiente, cuando nosotros estamos haciendo investigación, ¿no? Nosotros tenemos que plantear objetivos que nos lleven a buscar información, ¿no? Entonces nosotros tenemos que plantear verbos infinitivos que nos lleven a buscar información. Entonces ponemos conocer, describir, identificar, determinar, ¿no? Eh, Estamos planteando esos verbos para buscar información. Pero en algunos estamos mezclando y estamos poniendo verbos que nos lleven a una acción. Por ejemplo, mejorar, proponer, implementar, ¿no? Eso ya es distinto, porque eso es para un proyecto, ¿no? Que nos lleva a ejecutar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el primero, ¿no? Tenemos que plantear objetivos que nos lleven a buscar información. Entonces, cuando planteemos el objetivo, veremos qué información estamos buscando o pretendemos encontrar con ese objetivo. Entonces, ahí vamos a especificar que esté claro y que responda al objetivo general, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. En algunos estamos confundiendo en el uso de los verbos especialmente. Otro aspecto que también quiero resaltar es esto. Cuando nosotros estamos hablando del planteamiento del problema, claro que no es en muchos, ¿no? Ya otros lo tienen muy claro. Este planteamiento del problema es nuestra cabeza, ¿no? De la investigación, porque todo el trabajo va a estar para responder la pregunta que estamos planteando acá, ¿no? Todo el trabajo va a estar destinado a responder a esta pregunta. Entonces, ¿qué lo vuelve operativo dentro de la metodología? Es el objetivo general, ¿no? Porque a partir de este objetivo general, además que plantea la misma idea, ¿no? La misma idea, porque no puede ser otra, la misma idea central, se desprenden los objetivos específicos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, no son cosas distintas, no son cosas aisladas ni separadas, ni cada uno va por su lado, ¿no? Sino que estos dos están muy ligados, ¿no? Se complementan directamente. Acá está en forma de pregunta y acá está planteado con un verbo infinitivo, ¿no? Esa es la única, ¿no? La única diferencia. Y después de eso, claro que sí, a partir de estos objetivos o de este objetivo general, se desprenden todos los objetivos específicos que hemos estado trabajando.
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es tan importante que esto, desde el problema, el objetivo general, el objetivo específico, esté clarito? ¿Por qué necesitamos que esté bien planteado, bien delimitado, que se entienda lo que nosotros queremos hacer? Justamente porque a partir de estos objetivos, perdón, de estos objetivos específicos, se desprende el marco conceptual y se desprende el diseño metodológico. Entonces, si nosotros queremos tener un marco conceptual sólido, fuerte, ¿no? Que nos ayude a interpretar los resultados que vamos a encontrar, va a depender mucho de cómo hemos trabajado los objetivos específicos. Si nosotros queremos tener un buen diseño metodológico, ¿no? Un buen diseño metodológico va a depender de cómo hemos trabajado los objetivos específicos. Justamente estos dos puntos es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Estos dos puntos vamos a trabajar. En la primera parte el marco conceptual y en la segunda vamos a ver el diseño metodológico. Perdón que interrumpa, pero están solicitando ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, ¿no? Trabajar el marco conceptual y el diseño metodológico. Esos dos puntos vamos a ver el día de hoy. Como les dije al inicio, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo que vamos a hacer es abrir micrófonos y hacer la consulta para que vayamos construyendo esta parte especialmente del marco conceptual para no quedarnos con dudas, ¿no? Y cuando trabajemos el fin de semana o hasta la próxima clase ya tengamos algo bien clarito. Entonces, vamos a ver el marco conceptual. ¿Qué entendemos por el marco conceptual de referencia? ¿Por qué decimos además marco conceptual de referencia? Porque no estamos haciendo una tesis, ¿no? Hemos visto en la primera clase cómo se clasifican los informes. Y nosotros estamos apuntando a un artículo científico que está a la mitad, ¿no? A la mitad de todos los informes académicos que existen, ¿no? Entonces estamos a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con un marco conceptual de referencia? Simplemente necesitamos tener conceptos que nos van a ayudar a entender el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo corto, ¿no? No es un trabajo largo. Es un trabajo preciso porque estamos haciendo un solo tema, un tema pequeñito, ¿no? Estamos investigando un tema pequeñito. Entonces, lo que nosotros hacemos es, uno, necesitamos buscar información, necesitamos ver los conceptos que nos van a acompañar en el trabajo. ¿Cuál es la guía que encabeza para buscar esta información? Justamente son el tema y los antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos definiendo lo que queremos investigar. Algunos están hablando del proceso educativo, otros están hablando de la didáctica, otros están hablando de algo más pequeño, evaluación, otros están hablando de alguna herramienta, ¿no? Entonces, ayer hemos podido ver una gran cantidad de temas, ¿sí? Entonces, esos temas de alguna manera ya nos dan los puntos a los que queremos trabajar en el marco conceptual. Es un punto de partida, ¿no? Otro punto es que cuando nosotros buscamos información, ¿no? Porque para este tema, estoy seguro que muchos ya han estado buscando en Internet qué se está escribiendo, qué se está trabajando sobre esos temas, entonces ya tenemos algunos referentes. Y esos referentes nos van a ayudar a que nosotros vayamos seleccionando, ¿no? Esto es lo que tenemos que cuidar. No es agarrar el primero que aparezca, ¿no? Sino nosotros vamos buscando aquellos que nos van a apoyar directamente en la investigación. Por eso decimos que cuando hablamos del marco conceptual, ¿no? Del marco conceptual, no se trata de presentar un marco conceptual exhaustivo. O sea, no vamos a llenarnos de hojas para trabajar el marco conceptual, ¿no? Estamos haciendo un artículo científico, por lo tanto vamos a precisar nuestro marco conceptual. Entonces tenemos que ir directamente a encontrar esos conceptos que nos van a ayudar a trabajar el tema que hemos elegido. Y otro aspecto que es muy importante, porque en esta revisión que estamos haciendo, ¿no? En esta revisión, esto es como una regla, ¿no?
Si el planteamiento teórico conceptual no es aplicable, no tiene razón de estar en la investigación. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces vemos que nuestro trabajo está muy delgadito y empezamos a aumentar cualquier concepto o conceptos que estén relacionados con el tema con el solo hecho de que acumulemos más hojas, ¿no? O que nuestro marco conceptual, que parece muy delgadito, insignificante, entonces le metemos más conceptos, más teorías, de tal manera que aparezca un poco más grueso, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿sí? Porque estamos pensando que a mayor cantidad de hojas, mejor el trabajo, ¿no? Eso a veces es totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, esto es una regla que nosotros tenemos que aplicar. Si el planteamiento teórico no tiene razón de estar en la investigación. Eso hay que cuidar mucho, ¿ya? Eso es lo que tenemos que cuidar bastante, porque solo aquellos conceptos que nos van a apoyar, que nos van a respaldar en la investigación que estamos haciendo, esos conceptos tenemos que trabajar en el marco conceptual. Eso sí es muy importante para definir, ¿no? Cuáles son los conceptos que nos van a ayudar. Por eso decimos, Pedro, ¿sí? ¿Sí? si me pongo una consulta justamente a eso que acabamos de decir sobre el planteamiento teórico no es aplicable, ¿no? Y lo que decías al principio, que necesita orientarse, leer, es básicamente donde se escogen, bueno, en el tema de una tesis es donde se está escogiendo la bibliografía principal de apoyo para la tesis, que pueden ser 2, 3 libros, tampoco es recomendable más porque no tiene tampoco el sentido. Acá, eh, al ser algo muy preciso, al ser una investigación y todo eso, la bibliografía está restringida de alguna manera también. No, no, porque cada tema es distinto. Algunos tendrán más libros, otros tendrán menos, ¿no? Pero lo que queremos es que encontremos esa bibliografía que realmente nos va a acompañar en la investigación. Ese es nuestro camino. No, ya, o sea, que podría poner, no sé, por decir una cosa, 20 libros de referencia, porque al tratarse tal vez de un artículo de Ujú. investigación, a veces extraigo un párrafo de este autor que al mismo tiempo está hablando de este otro autor que también lo pongo y así voy sumando, voy sumando, voy sumando. O sea, esa situación es correcta, es poner, ¿sí? Sí, O sea, correcto. la cantidad X de autores, ¿no? De libros u otros artículos. Sí, porque eso va a ser en función al tema, ¿no? Puedes trabajar el tema, qué sé yo, con 20 libros, porque sí necesitas esos 20 libros para trabajar el tema. Otros seguramente trabajan con menos, ¿no? Otros con menos, o tal vez otros con más, pero tiene que estar vinculado al tema que estamos trabajando. Y vamos a ver en la segunda parte, cuando hablemos del, por ejemplo, del diseño metodológico, lo mismo. Cada concepto del diseño metodológico vamos a ir fundamentando con autor, ¿no? Entonces ahí vamos sumando más bibliografía. Perfecto, gracias. Entonces lo que les decía acá, por eso decíamos que si nosotros no encontramos ese concepto, si ese concepto no se aplica a nuestra investigación, no tiene razón de estar en el trabajo, ¿no? Simplemente todos los conceptos que nos van a ayudar en la investigación. Por eso decimos, cuando estamos construyendo, fíjense, porque estamos trabajando el perfil, ¿no? Estamos dando a conocer nuestras intenciones de la investigación que queremos hacer. Entonces acá nosotros decimos que cuando hablamos de esta construcción sobre el marco conceptual, tratamos de ver en estos 3 niveles, ¿no? Deben ser pertinentes, porque sí vamos a aplicar a nuestro trabajo, tiene que estar relacionado con nuestro trabajo, necesarias porque sí son los que más vamos a usar en nuestra investigación porque están muy relacionados con nuestro tema, y suficientes, porque sabemos que con ese marco conceptual nosotros vamos a interpretar los resultados de nuestra investigación, ¿sí? A eso estamos apuntando, interpretar los resultados de nuestra investigación.
Otros aspectos otros conceptos mejor que también nos ayudan, ¿no?, a entender este proceso del marco conceptual. Es un proceso que no sale de la noche a la mañana, ¿no? Porque necesitamos hacer una lectura, revisión de un texto o de otro texto y tomamos la decisión, ¿no?, con cuál texto vamos a trabajar. Por eso decimos que cuando hablamos de este marco conceptual, es la definición de los conceptos teóricos que se trabajarán en la investigación. Entonces, ustedes, como investigadores, toman la decisión, ¿no? Ustedes toman la decisión cuál es el concepto que mejor acompaña a la investigación que estamos haciendo. Entonces, tomamos esa decisión, tomamos al autor e incluimos en nuestro trabajo. Debe estar necesariamente justificado con referencias de autores. Esto es muy importante y no de diccionarios, ¿no? Entonces, a veces por la comodidad, a veces por el tiempo, por el trabajo y todas esas cosas, lo primero que hacemos es buscar diccionarios especializados, ¿no? Entonces, no leemos autores y nos quedamos con el diccionario. Pero ahora tenemos esta regla, ¿no? Tenemos que trabajar con autores y no con diccionarios. Entonces, vamos a ver justamente estas referencias de autores en cómo vamos a ir trabajando y vamos a ir citando a los autores que nos van a acompañar. Otro punto importante, cuando hablamos del marco conceptual, sirve para que el investigador oriente la investigación desde un enfoque teórico, ¿sí? Cuando tomamos una decisión, ya decimos, por ejemplo, algunos han hablado ayer, por ejemplo, de trabajar desde el modelo constructivista, ¿sí? Entonces, todos los autores, ¿sí?, todos los autores que vamos a citar, ¿no?, en ese trabajo estarán en la línea del modelo constructivista, ¿sí? No podemos trabajar con otros autores que están en otras líneas teóricas, ¿sí? Entonces, todos responderán a ese enfoque, ¿no?, que estamos trabajando en nuestro tema. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar sobre educación virtual o educación en línea con conceptos del 2020 que con conceptos del 2005, 2006 que han empezado a trabajar, ¿no? Educación a distancia, educación virtual, cuando estaba apareciendo justamente el 2.0, ¿no? Entonces, se han lanzado ahí conceptos de cómo se podría trabajar, pero donde más lo hemos evidenciado y lo hemos practicado, justamente ha sido este año, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos conceptos de épocas distintas, ¿no? De épocas muy distintas. Entonces, ahí, ustedes como investigadores toman la decisión para incorporar en nuestro trabajo. Los conceptos se identifican desde el tema, planteamiento del problema, las variables y los objetivos específicos, ¿sí? Prácticamente en el tema ya mencionamos la línea teórica que vamos a seguir: procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación, ¿sí? Ya estamos mencionando estrategias didácticas, o sea, ya tenemos un punto de partida en el planteamiento del tema. A partir de ahí vamos formalizando qué queremos saber sobre las estrategias didácticas, qué queremos saber sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué queremos saber sobre la evaluación. Todo eso lo vamos detallando en el planteamiento del problema, en los objetivos específicos. Pero ya hay una línea que nos marca el tema, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos acá? ¿No? ¿Qué hacemos acá? Tenemos que empezar a ver justamente esa línea, ¿no? Desde el tema, planteamiento del problema y los objetivos específicos. ¿Cómo trabajamos? Algunas consideraciones importantes. Primero, lo primero que tenemos que hacer... Perdón, una consultita rapidita respecto a las variables de los objetivos. Estamos hablando de la dependiente e independiente. Trabajamos con ay, se me fue el término. Acá. Había una tercera Ya. Una No. variable. ¿De esas Sí. estamos hablando? No. Sí, no vamos a identificar para no confundirles, ¿sí? Y bien que haces la pregunta, porque para no confundir si es dependiente, independiente, ¿sí? No vamos a ver eso. Directamente vamos a identificar la variable principal que nosotros vamos a conceptualizar,
¿no? Y vamos a identificar desde el tema, planteamiento del problema, y estas variables en los objetivos específicos, que justamente acá es donde se produce la operacionalización de variables. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante, en la segunda parte de hoy, vamos a ver justamente este punto. ¿Ya? No nos referimos a eso. Entonces, lo que les decía, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para identificar estos conceptos teóricos? Uno, vamos a empezar a identificar los conceptos en el problema, objetivo general y objetivos específicos. Entonces, vamos a empezar a ver qué conceptos. Vamos a apoyarnos con autor. Tenemos que construir subtítulos, ¿no? Un índice tentativo. Enseguida vamos a ver un cuadrito que nos puede ayudar como modelo para hacer este trabajo, y también ustedes pueden hacer los ajustes, ¿no? A ese cuadrito. Entonces, nosotros necesitamos construir subtítulos, índice, de tal manera que nuestros conceptos tengan una relación, ¿no? Tengan una relación, un orden en el desarrollo. Vamos identificando la fuente bibliográfica, ¿no? Con qué autor vamos a trabajar este concepto. Y vamos a ver este ejemplo. Vamos a usar el ejemplo que hemos visto cuando hemos trabajado los objetivos específicos. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto el último ejemplo cuando decíamos determinar los factores que inciden en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de contabilidad, segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública, ¿no? En la Universidad Mayor de San Simón? Para eso hemos trabajado 3 objetivos. Entonces, describir las razones para el uso de las tecnologías, conocer cómo aplica el docente las tecnologías en el proceso de enseñanza, determinar la utilidad, ¿no?, del uso de las tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, con esta línea, con este ejemplo que habíamos visto en la anterior clase, vamos a trabajar esta tablita, que por supuesto es una tablita que nos puede ayudar. Ahora, si ustedes tienen otra forma o pueden hacer los ajustes, perfectamente vale. Además, esta tablita, les aclaro, esta tablita es solo para nosotros. No tiene que estar ni en el anexo, tampoco tiene que estar dentro del perfil. Solo es para ordenarnos nosotros. Es algo más interno de nosotros. Entonces, acá está, ¿no? Acá en esta primera columna ponemos los objetivos. ¿Sí? Los objetivos que estamos trabajando, ¿no? Los objetivos que estamos trabajando, objetivo general, objetivos específicos. Para cada objetivo vamos identificando, por eso lo llamamos índice tentativo, los conceptos que necesitamos o que requerimos para trabajar este objetivo. Por ejemplo, yo digo, acá para este objetivo general necesito ver los factores, ¿no?, en el empleo de la tecnología. También necesito ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, acá ya tengo 2 conceptos que me ayudarían a trabajar. ¿Sí? Para estos 2 conceptos, este concepto voy a trabajar con Macías y este concepto trabajaré con Leo. Tengo este objetivo. Mi objetivo dice razones para el uso de tecnologías. Entonces, quiero conceptualizar qué entiendo por razones para el uso de tecnologías. Entonces, será mi concepto, ¿no? Razones de uso de las tecnologías. También quiero saber formación de estudiantes. Entonces, pongo formación de estudiantes universitarios. Y para este subtítulo voy a trabajar con este autor. Para este subtítulo voy a trabajar con este autor, ¿no? Puedo repetir autores. ¿Sí? Puedo repetir autores. Por ejemplo, si estoy definiendo, por ejemplo, proceso de enseñanza-aprendizaje con un autor, es mejor mantener la misma línea. Entonces, más abajo, puedo usar al mismo autor, ¿no? No significa que para cada objetivo tenemos que usar diferentes autores. En algunos casos, cuando tenemos esa línea teórica, podemos trabajar con el mismo autor. En este objetivo también decimos, ¿no?, cómo aplica el docente las tecnologías para la enseñanza. ¿Sí? Entonces decimos el concepto, aplicación de las tecnologías del docente en sus clases. O si queremos también, podemos ver uso de las tecnologías del docente, ¿no? Dependiendo de lo que estamos buscando con nuestro tema.
Otro concepto que veo necesario para trabajar, digo, enseñanza de la contabilidad. Quiero saber la enseñanza. Entonces voy definiendo, ¿no? Y lo mismo acá, el primer subtítulo, trabajo con este autor, este otro subtítulo, trabajo con este otro autor. Este objetivo que tengo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías, la utilidad del uso de las tecnologías, entonces pongo acá como concepto principal, utilidad del uso de tecnologías en el aprendizaje, ¿no? Porque eso dice acá nuestro objetivo, en el aprendizaje de los estudiantes. Trabajo con este autor y voy detallando, ¿no? O los autores que me van a servir para trabajar este subtítulo. ¿Por qué hacemos este cuadrito para que nos ayude justamente a tener con más claridad los conceptos que nos van a ayudar, ¿no? Los conceptos que nos van a servir para la investigación? Cada uno de ustedes tiene distinto objetivo, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿sí? Por los temas que están trabajando, ¿no? Ayer hemos visto, muchos están en el proceso de enseñanza-aprendizaje, otros están en la evaluación, otros están trabajando solamente un recurso, ¿no? O una didáctica. Entonces, en función a eso, a cada objetivo, nosotros acá vamos trabajando y vamos identificando los conceptos más importantes. Y en la última columna vamos identificando los autores que nos van a acompañar, ¿no? Por eso decíamos autores, ¿no? No definición de diccionario, ¿no? Simplemente autores. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar a redactar, ¿no? Empezar a redactar cada uno de estos conceptos. Y para eso vamos a ir a estas recomendaciones. Uno, empezamos a redactar los subtítulos de acuerdo al índice tentativo. Entonces, ya tenemos este índice, ¿no? Además, por eso llamamos tentativo, porque en función a los conceptos podríamos hacer tal vez algunas subdivisiones aquí adentro, ¿no? Subdivisiones, o simplemente manejar como un concepto general, ¿no? Eso también depende mucho del tema que estamos trabajando. Entonces, redactamos los subtítulos de acuerdo al índice tentativo con los conceptos y la fuente identificada, ¿no? Entonces ya tenemos la fuente identificada. Ya sabemos que este subtítulo o este concepto voy a trabajar con este autor, voy a definir con este autor. Este proceso de enseñanza-aprendizaje voy a definir con este autor. Entonces ya tengo identificado mi fuente, ¿no? De dónde o en qué autor me voy a sustentar para trabajar ese concepto. Entonces ya tengo eso, ¿no? Paso 2, la extensión de cada subtítulo depende de la información a desarrollar, ¿sí? Entonces, según la lectura, según la revisión que ustedes hayan hecho sobre ese concepto, ustedes van a decidir cuánto de extensión debe tener ese subtítulo, ¿no? ¿Cuánto de extensión? ¿Será cortito? ¿Será largo? Ustedes van a tomar esa decisión. Todo depende de la información que nosotros hayamos encontrado para desarrollar. El otro punto es que nosotros vamos organizando, ¿sí? Vamos organizando los subtítulos en función a los párrafos, ¿ya? Este término es muy importante porque vamos a hablar más adelante permanentemente de los párrafos, cómo tenemos que desarrollar los párrafos, cómo tenemos que ordenar, ¿no?, la idea al interior de los párrafos. Por tanto, el párrafo se convierte en el punto central para la construcción de los subtítulos. Entonces, en la manera como organicemos los párrafos, cómo vayamos estructurando nuestros párrafos, vamos a ir construyendo nuestros subtítulos. Enseguida vamos a ver dos ejemplos. ¿Por qué hablamos tanto de estos párrafos? Porque en estos párrafos nosotros redactamos, ¿no? Nosotros vamos redactando, vamos haciendo una selección, organizando nuestras ideas y seleccionamos el tema que vamos a tratar al interior del párrafo. En este caso, este párrafo va a responder al subtítulo, ¿no?, a este subtítulo que nosotros hemos decidido incorporar en el trabajo. Entonces, perdón, Luis, que te vuelva a cortar. ¿Sí? Hay unos compañeros que están esperando desde hace varios minutos entrar a la reunión. Oh, perdón, dame un segundo.
Entonces, lo que les decía, nosotros vamos a ir organizando, ¿no?, nuestros conceptos en función a la información que vayamos encontrando, ¿no? Es lo más importante. Cada concepto va a ser distinto, ¿no? Cada concepto va a ser distinto, porque depende mucho del autor que vamos a trabajar. Y también el contenido, ¿no?, al interior de cada concepto. Entonces va a depender de la información que nosotros vayamos a encontrar. Entonces les decía que el párrafo se convierte en la idea principal, ¿no?, que nosotros necesitamos organizar al interior de cada subtítulo. Por eso, el párrafo debe dar coherencia y claridad a cada subtítulo, ¿sí? Ese es el punto más importante, es lo que nosotros tenemos que redactar. Ahora, ¿cómo hacemos este trabajo con los autores? ¿Sí? Este trabajo con los autores. Permítanme regresar un poquito acá. Fíjense, acá yo tengo para este subtítulo, tengo un autor, ¿no? Para este otro subtítulo tengo un autor. Para este subtítulo tengo un autor o dos autores, dependiendo. Son dos autores acá, ¿no? Para estos dos subtítulos. Entonces, esta decisión lo toma el investigador, o sea, ustedes, ¿no? Perdón, otra vez les voy a molestar acá. Entonces nosotros vamos decidiendo en función a la información que hemos encontrado, ¿no? En las lecturas, en las revisiones, vamos tomando esta decisión si vamos a trabajar con un autor o con dos autores. Entonces acá, lo siento, perdón, alguien está queriendo ingresar. Entonces acá hacemos esta organización de nuestros autores, ¿no? Con cuántos autores vamos a trabajar. Entonces acá, en los ejemplos, vamos a ver justamente eso. Cómo organizamos el concepto con un autor o con más autores. Entonces, aquí quiero que me entiendan muy bien justamente en este tema, ¿no? Cómo estamos organizando la redacción de nuestros párrafos para presentar el concepto. Entonces, vamos a ver con un autor, ¿no? La redacción de un concepto con un autor. Lo que nos interesa, por eso les decía hace rato, el contenido, este contenido entre un subtítulo y el otro subtítulo. ¿Cómo trabajamos? Presentamos, ¿no?, un párrafo de presentación, un párrafo de autor, de cita, ¿no?, párrafo de cita de autor, y un párrafo de enlace. ¿Cómo funciona esta relación del concepto? Acá tenemos el título del concepto. Este párrafo presenta el concepto que estamos trabajando y también este párrafo presenta al autor, ¿no?, que nos estamos respaldando. Este párrafo de enlace, en este párrafo nosotros ponemos la cita del autor, la cita de nuestro autor. Este párrafo de enlace cierra la idea, ¿no?, esta idea que estamos trabajando, y damos paso al otro subtítulo. Por eso le llamamos párrafo de enlace. Algunos autores lo llaman párrafo conector, ¿sí?, algunos párrafo conclusivo, pero nosotros le decimos enlace porque justamente conecta, ¿no?, con el otro subtítulo, ¿no? Termina la idea que hemos trabajado en este subtítulo y conecta con el otro. Eso es cuando nosotros organizamos y tenemos un solo autor, ¿ya? Cuando tenemos más de un autor, ¿cómo organizamos nuestras ideas cuando tenemos más de dos autores, ¿no? Lo mismo, nos interesa esta información que vamos a desarrollar. Ponemos el párrafo de presentación, la cita de autor, el párrafo de enlace, nuevamente la cita de autor,
y el párrafo final de enlace. ¿Cómo funciona la relación interna en esta redacción? Este párrafo presenta la idea del subtítulo, conecta con el autor, ¿no? Y acá ponemos la cita de nuestro autor. Este párrafo de enlace que hace rato cerraba la idea de todo el subtítulo, ahora no. Este párrafo va a cerrar esta idea que hemos trabajado y va a conectar con la otra cita, ¿no? Del otro autor, ¿no? Del otro autor. Entonces acá presentamos la otra cita de autor. Y finalmente tenemos el otro párrafo de enlace que va a terminar la idea que hemos trabajado acá y va a dar paso al otro subtítulo. Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros tenemos 3 autores, 4 autores, lo que nosotros necesitamos es hacer dialogar a los autores, ¿no? A los citas, a los conceptos que estamos trabajando. Y ese es un trabajo de nosotros. Por eso se habla de construcción del marco teórico, construcción del marco conceptual, porque es un trabajo de nosotros. Vamos construyendo, ¿no? Cómo se relacionan los conceptos para la investigación. Esto es entonces lo más importante. Fíjense, desde acá hemos empezado a ver todo lo que es párrafo, ¿no? Desde el primer ejemplo que hemos visto, párrafo de presentación, párrafo de argumento, párrafo de enlace. Por eso decíamos que el párrafo es la unidad más importante para que nuestras ideas al interior de cada subtítulo estén desarrolladas adecuadamente, con fundamento y que además respondan a la idea principal del subtítulo, ¿no? Acá tenemos párrafo de presentación, párrafo de argumento, párrafo de enlace, párrafo de apoyo, párrafo de enlace. Vamos a ver ahora qué entendemos por párrafo. Cómo tenemos que trabajar la idea de nuestro párrafo en la redacción. ¿Qué es un párrafo? ¿Sí? Vamos a ir viendo qué estamos entendiendo por un párrafo. Uno, que el párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central, ¿no? En un trabajo académico y científico. Es una redacción que nosotros hacemos, ¿no? Por eso somos los autores de la investigación. Entonces nosotros hacemos esta redacción. Dos, nosotros tenemos que cuidar que los párrafos otorguen, ¿no? Al interior de los subtítulos, como hemos visto ahora, cómo ordenar esta relación de nuestros párrafos y también al interior de cada capítulo, ¿no? Entonces, en la medida como organicemos la idea de nuestros párrafos, en la misma idea vamos a ir organizando y vamos a ir dando a conocer los resultados que hemos obtenido. Y por eso se pide que en esta redacción de los párrafos nosotros mantengamos una articulación coherente y adecuada, ¿no? Entonces, que nuestra redacción esté en ese sentido. Por eso decimos que en un trabajo de investigación, ¿no? El párrafo es un argumento donde la sucesión de los párrafos presenta poco a poco los resultados de una investigación. Entonces, en la medida como nosotros organicemos la redacción de nuestros párrafos, vamos a tener ese éxito en la presentación de nuestros resultados, ¿no? En eso estamos apuntando. Cómo trabajamos al interior del párrafo, cómo se compone, ¿no? El párrafo. Un párrafo se compone a través de 3 oraciones. Oración principal, oración argumental, o pueden ser oraciones demostrativas. Algunos autores hablan de oraciones demostrativas y oración conclusiva. Cuando nosotros hablemos de párrafo, fíjense, estamos hablando de 3 oraciones. Oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Vamos a usar un ejemplo que tiene Luis Santezana, que es el que trabaja en especialmente esta parte, que detalla muy bien en esta composición de oración principal, oración argumental y oración conclusiva, justamente para darnos a entender cómo se debe estructurar al interior, las ideas al interior de un párrafo. Este es el ejemplo que usa Luis Santezana. Por ejemplo, vamos en este orden: oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Oración principal. La bandera boliviana tiene 3 colores: rojo, amarillo, verde. En la oración principal estoy presentando la idea que voy a desarrollar. Digo, la bandera boliviana tiene 3 colores: rojo, amarillo y verde. Oración argumental,
Por eso llamamos oración argumental o demostrativa, justamente porque voy a argumentar esta idea. Entonces digo, el rojo simboliza las riquezas animales del país, el amarillo simboliza las riquezas minerales del país, el verde simboliza los recursos vegetales del país. Entonces, esta idea que he presentado, estoy argumentando, ¿no? Estoy argumentando. Por tanto, estoy cerrando la idea, por eso decimos oración conclusiva, ¿no? Por tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan las riquezas naturales del país. ¿Sí? Estoy cerrando la idea que he presentado al inicio. Esta es la manera como deberíamos organizar nuestros párrafos, ¿no? Cómo deberíamos trabajar nuestros párrafos. Entonces, en estas oraciones argumentales o demostrativas, que es justamente acá al medio, que está pintado de color rojo, aquí es donde ingresan las citas de autores. Acá es donde vamos a poner las citas de los autores. ¿Por qué? Porque van a respaldar, van a argumentar la idea que estamos trabajando, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a basar en los autores. Enseguida vamos a ir viendo justamente ejemplos de cómo se trabajan las citas, ¿ya? Una Enseguida consulta, vamos a ver. perdón. Lo que quiero es que no se pierda esta idea, ¿no? Oración principal, oración argumental y oración conclusiva. Dime, te escucho. ¿Es obligatorio que exista esta cita en cada Estamos hablando párrafo? del marco, estamos hablando del marco conceptual. Pero es que puedo Tiene que haber parafrasear o citas. no. ¿No puedo Eso vamos a ver parafrasear? enseguida los tipos de cita. Ah, ¿Sí? Enseguida vemos los tipos de cita, ¿ya? ujú. Pero estamos hablando del marco conceptual, o sea, sí o sí tenemos que hacer referencia al autor, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros ingresamos las citas de autor. A eso me refiero, ¿no? Justamente para que no aparezca al inicio y tampoco aparezca al final, ¿sí? Eso estéticamente no es bueno, ¿no? En la redacción de un trabajo académico. Y eso es lo que estamos buscando, tratar de unificar esos criterios de tal manera que ustedes, cuando trabajen el perfil, el marco conceptual, tengamos presente esos criterios, ¿ya? Al momento de trabajar. Entonces les decía que nosotros tenemos que ver esta parte, ¿no? El argumento. El argumento se va a trabajar con el o los autores, ¿no? Que hemos encontrado, que hemos identificado en nuestra tablita, ¿no? Porque ya hemos visto que de cada objetivo van a salir conceptos que los vamos a convertir en subtítulos y esos conceptos van a estar respaldados con un autor. ¿Qué es una cita? ¿Sí? Ahora sí vamos a ver los diferentes tipos de cita. Por eso les decía hace ratito, esta parte es lo que no pierdan de vista, ¿no? Estamos hablando de las oraciones argumentales. ¿Sí? Aquí es donde se concentran las citas. Entonces, ¿qué es una cita? Las citas son conceptos textuales o de contenido de lo que algún autor dice respecto a un asunto concreto y que el investigador juzga conveniente. Entonces ustedes, ¿no? Ustedes como investigadores, luego de la lectura, de la revisión, toman la decisión. Uno, con qué autor trabajar. Dos, qué citar, ¿no? ¿Qué citar? Entonces ustedes eligen, toman la decisión y juzgan conveniente, ¿no? Ya sea por su valor teórico o probatorio, incorporar en el texto del trabajo. Entonces, ahí está la autoría de ustedes, ¿no? Porque ustedes son los autores. Entonces, ahí ustedes deciden qué autor va a ser incluido en nuestro trabajo, ¿ya? O en la investigación que están realizando. Características de una cita. ¿Por qué es importante una cita y por qué nos respalda la cita? Las citas están en directa relación con la oración argumental. ¿Sí? Fíjense, con la oración argumental. Es decir, ni la oración principal ni la oración conclusiva llevan cita. Permítame retroceder, por favor, para justamente hacer este ejemplo. Acá. ¿Sí? La cita está al medio. ¿Sí? No empezamos con cita, tampoco terminamos con cita. La cita de autor siempre está al medio, ¿no? Y nosotros vamos trabajando los párrafos, ¿no?
que conectan, que presentan a los autores, ¿no? Nosotros vamos trabajando. Entonces, nuestra autoría justamente está en la presentación y en la relación o en la conexión con los autores, ¿no? Acá está nuestro aporte, nuestra investigación de nosotros como los autores del trabajo. Por eso decimos que no podemos empezar con cita un subtítulo y tampoco podemos terminar un subtítulo con cita, ¿no? Siempre tiene que estar nuestra oración o nuestro párrafo. Y por eso es esta regla, ¿sí? Y por eso es esta regla. Ni la oración principal, ni la oración conclusiva llevan citas. Las citas pueden ser conceptos, datos, opiniones, declaraciones. Esa es una decisión que ustedes toman al momento de revisar. Deben diferenciarse de la opinión propia. Se va a diferenciar porque nosotros trabajamos la oración principal y la oración conclusiva, es nuestra autoría. Entonces, no se va a mezclar con los autores, salvo, lo que decía hace rato el compañero, salvo que sea en las paráfrasis, ¿no? Porque ahí sí interpretamos completamente al autor. Pero enseguida vamos a ver esos tipos de cita. Debe ser coherente con la idea del párrafo y del subtítulo. Entonces, la cita, el autor, no puede estar en otro tema, en otro carril, que no acompañe al subtítulo que estamos desarrollando, ¿sí? Ese autor tiene que apoyarnos, tiene que respaldarnos en el subtítulo que está, en el concepto que nosotros estamos desarrollando. Eso hay que tener mucho cuidado. Debe tener extensión suficiente para sostener el argumento. Entonces, ustedes deciden cuánto de argumento, cuánto de cita incluir en el trabajo. Esto también es una regla, ¿no? Todos los autores, ¿sí? Todos los autores o documentos citados deben, ¿no? Debe estar obligatoriamente en bibliografía. Debe estar en bibliografía. Veamos ejemplos. Ejemplos de 3 tipos de cita. Cita corta, cita larga y paráfrasis. Acá quiero hacer una puntualización. Lo que vamos a ver nosotros en los ejemplos de las referencias bibliográficas, vamos a usar el formato que tiene la Universidad Católica, ¿ya? Algunos están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar bajo el formato APA, otros están acostumbrados a trabajar bajo otro formato, pero para unificar, para que ustedes no tengan observaciones de ese tipo en la parte formal, entonces vamos a trabajar con el reglamento que está presente en el CIAA, ¿no? de nuestra página de la universidad, y este es el documento que vamos a usar. Y con ese documento vamos a trabajar estos 3 tipos de cita: corta, larga y paráfrasis, que en realidad es similar a las otras. Lo único que varía es en la referencia de autor. Cita corta, ¿no? Cita corta. ¿Cuándo llamamos cita corta? Cuando no supera las 4 líneas, ¿no? Esto es muy importante. Cuando no supera las 4 líneas, entonces se le llama cita corta. ¿Cómo tiene que estar trabajado? Iremos en ese orden, ¿no? Oración principal, oración de argumento y oración conclusiva, ¿sí? Oración conectora, o también oración de enlace, ¿sí? Cerramos la idea. La cita siempre está al medio. ¿Cómo distinguimos la cita, ¿no? del autor de nuestra redacción? Nosotros, para distinguir la cita, nosotros abrimos comillas, ¿no? Ponemos la cita y al final cerramos comillas. Para que no nos acusen de plagio, entonces abrimos paréntesis, ponemos el autor en mayúscula, ¿sí? El autor en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y la página, ¿no? Y volvemos a cerrar paréntesis. Este es el formato que nosotros vamos a usar para nuestros trabajos. El apellido en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y la página. Ese va a ser nuestro formato. Entonces, cerramos la cita del autor y ponemos nuestra oración conclusiva o la oración de enlace, ¿sí? Esto se denomina cita corta. Cita corta. Cita de bloque o cita larga. ¿Qué entendemos por cita de bloque o cita larga? La cita corta o la cita larga es cuando supera las 4 líneas, ¿no? O las 5 líneas, ¿sí? Cuando ya tenemos más allá de las 4 líneas,
entonces nosotros trabajamos en cita de bloque, ¿no? ¿Por qué denominamos cita de bloque? Porque está al interior entre dos párrafos, ¿sí? Entre dos párrafos. Este es el párrafo de presentación, lo que decíamos hace rato, ¿no? El párrafo de presentación, el párrafo de argumento, el argumento, y el párrafo conclusivo o párrafo conector, ¿no? Este primer párrafo y este último es nuestra autoría, ¿no? Nosotros trabajamos con nuestra redacción propia, ¿sí? Lo que está al medio es del autor. ¿Cómo distinguimos qué es cita de bloque, cita de autor? Justamente cuando ya ingresamos, ¿no? Más allá de la línea de los márgenes, entonces vamos usando la cita de bloque. Algunos datos importantes. Cuando hablamos de cita de bloque, no usamos comillas, ¿no? Porque está más al interior de los párrafos. Entonces, no usamos comillas, pero sí la referencia de autor. Entonces, abrimos paréntesis, ponemos el autor, coma, el año, dos puntos y las páginas de donde hemos extraído la cita, ¿no? Y volvemos a cerrar paréntesis. Este tipo de cita es cuando nosotros tenemos mucha información y pasa, ¿no? De las 5 líneas. Entonces ahí necesitamos poner como cita de bloque, ¿no? Como cita de bloque. Vamos a algunos datos importantes para trabajar al interior de las citas. Lo denominamos intervención en las citas, cuando nosotros vamos interviniendo en las citas. Uno, hay dos formas de intervenir en las citas. Una es elipsis y la otra es la interpolación, ¿ya? ¿Qué significa la elipsis? Es cuando nosotros suprimimos una parte del texto del autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa idea puede ser que no nos apoye, ¿no? O sea, una idea redundante. Entonces, no nos apoya, entonces nosotros cortamos, ¿no? Cortamos, porque no es útil para nuestro trabajo, entonces cortamos. Y para que se note que con nosotros como autores estamos cortando esa cita, ponemos entre corchetes y ponemos 3 puntos, ¿no? Y cerramos los corchetes. Cuando nosotros usamos también en la interpolación, cuando nosotros hacemos una aclaración. Por ejemplo, podemos encontrar una bibliografía en otro idioma, ¿no? En otro idioma, y nosotros traducimos esa cita. Entonces, ponemos entre corchetes esta aclaración, ¿no? Al inicio de la cita, ¿ya? Al inicio de la cita, ponemos esta aclaración y decimos traducción propia, ¿no? Entonces, hacemos esta aclaración. Esto también se da con algunos autores, ¿no? que estamos trabajando y nosotros hacemos esta aclaración entre corchetes. ¿Qué entendemos por paráfrasis? Estamos ingresando ya a lo que decía hace rato el compañero. ¿Qué entendemos por paráfrasis? A ver, quiero que detallemos lo siguiente. Nosotros hasta aquí estamos haciendo cita textual del autor. Entonces, hemos encontrado el texto, hemos marcado en el texto esa cita y estamos transcribiendo de manera textual. Por eso estamos poniendo entre paréntesis, ¿no? Para marcar que es textual. Si está dentro del párrafo, irá entre comillas. Pero si la cita es más larga, ¿no? Más larga, entonces nosotros ponemos en cita de bloque. Pero todo esto es lo que dice el autor. Prácticamente no estamos interviniendo para nada en esta cita, ¿no? No estamos interviniendo. Cuando hablamos de la paráfrasis, ¿sí? Cuando hablamos de la paráfrasis, es justamente, por eso se dice paráfrasis, porque nosotros, ¿no? Nosotros parafraseamos al autor, interpretamos al autor en nuestras palabras, ¿ya? Interpretamos al autor en nuestras palabras. ¿Qué significa? Leemos esa cita del autor y nosotros vamos interpretando en nuestras palabras. No significa cambiar una letra, cambiar una palabra o cambiar una oración, ¿sí? Eso ya no es paráfrasis. Eso tengan mucho cuidado, porque ya no sería paráfrasis. Si nosotros hemos cambiado solo una línea y el resto sigue igual, entonces podríamos usar elipsis, ¿no? Porque estamos cortando esa línea y la cita sigue textual, igual, ¿no? Entonces eso sería elipsis.
¿no? No sería paráfrasis. Eso tengan mucho cuidado. Ahí tengan mucho cuidado cuando usemos justamente la paráfrasis. Cuando usamos paráfrasis, ya no usamos citas cortas ni citas de bloque. Ya no usamos, porque estamos interpretando en nuestras palabras al autor. Entonces, nosotros tenemos que hacer notar que estamos interpretando en nuestras palabras a ese autor. ¿Cómo hacemos notar? Ponemos TF, ¿no? Entonces, nosotros al redactar, abrimos paréntesis, ponemos CF, que significa confróntese, punto, el apellido, coma, el año, dos puntos y la página. También podemos hacer más cortito. Ponemos CF, punto, el año, coma, el apellido, coma y el año. Y cerramos paréntesis, ¿sí? Cualquiera de los dos que se use está bien, ¿sí? Es válido, perfectamente válido. Lo único que tengan cuidado es eso, ¿no? Si nosotros vamos a parafrasear, que sea una interpretación propia de nosotros, ese concepto de ese autor que estamos trabajando. ¿Cómo se incluye en el párrafo? ¿Ya? ¿Cómo se incluye en el párrafo? Nosotros vamos identificando la idea, ¿no? Nosotros trabajamos esta idea en nuestras palabras y abrimos paréntesis y ponemos CF, el apellido y el año. Para hacer notar que toda esta idea que hemos trabajado es en función a este autor. No estamos copiando textualmente, estamos interpretando en nuestras palabras esa idea, ¿ya? Y por eso ponemos confróntese. Si estamos usando textual, entonces podemos usar cita corta o cita de bloque. Prácticamente eso es entonces lo que hay que cuidar mucho. Alguna recomendación acá en la paráfrasis es justamente cuando nosotros a veces, ¿no?, estamos interpretando al autor y nos olvidamos poner las referencias del autor. Entonces ahí ya estamos cayendo en un plagio involuntario, ¿sí? Involuntario. Y eso es una falta académica, ¿no? Eso es una falta académica. Entonces tengan mucho cuidado, ¿no?, justamente cuando estemos empleando este tipo de citas en nuestra investigación. Casos de referencia. ¿Cómo usamos los casos de referencia? Justamente estamos hablando de estas referencias, ¿no?, de los autores, ¿no?, de los autores, estas referencias. Con un autor ya hemos visto, ¿sí? Con un autor. Abrimos paréntesis, el apellido en mayúscula, coma, el año, dos puntos y la página. Cuando trabajamos dos autores, ponemos Gutiérrez y Flores en mayúscula, coma, el año, dos puntos y la página. Cuando tenemos más de dos autores, tres autores, ponemos el apellido, ¿no?, separado por un punto y coma, y ponemos al final, coma, el apellido, dos puntos y la página. Cuando tenemos más de tres autores, ahí ya ponemos una abreviatura, ¿no?, que ponemos Bernal y otros, o también puede ser Bernal et al, ¿no?, que también se usaba o se usa todavía en algunos textos. También es válido, ¿sí? Puede ser Bernal y otros, o simplemente Bernal et al, que prácticamente significa lo mismo. Coma, dos puntos, el año, dos puntos y la página. Cuando hacemos referencia de páginas continuas, ¿sí?, cuando hemos usado, por ejemplo, esa cita de eco, porque hemos extraído que la cita está terminando la hoja y queremos la cita continua en la otra hoja, entonces ahí ponemos esta relación, ¿no? Ponemos el apellido, coma, el año, dos puntos y las páginas. Estamos diciendo del 252 al 253. Cuando ya son discontinuas, ¿sí?, hasta aquí son para citas textuales, ¿no?, citas corta, cita de bloque. Cuando ya son discontinuas, ¿sí?, cuando son discontinuas, esto más se trabaja cuando estamos usando la paráfrasis, ¿no? Y acá decimos el apellido, coma, el año, dos puntos y la página, o las páginas. Entonces la cita estoy extrayendo de la página 62 y la página 67. Por eso hablamos de páginas discontinuas, ¿no? Página 62 y la página 67. Cuando nosotros queremos hacer una referencia de muchas hojas, porque estamos interpretando en nuestras palabras, estamos usando la paráfrasis, entonces ponemos Gutiérrez y Flores en mayúscula, coma,
el año, 2 puntos, 95, página 95 y siguientes, ¿no? ¿Qué significa eso? Desde la página 95 para adelante ha sido la interpretación que he realizado, ¿no? Estoy usando la paráfrasis y desde ahí, desde esa página, ha sido la interpretación que voy realizando sobre ese autor. Autor con más de 2 documentos en el mismo año, ¿no? Puede ser que ese autor tenga 2 documentos en ese año, entonces vamos ordenando, ¿no? Por ejemplo, decimos el primer libro, ¿no? El primer libro que se ha publicado, ponemos el apellido, coma, el año, 2001A, 2 puntos y la página. Si hacemos cita de su otro libro, ¿no? Que se ha publicado después, ponemos Beltrán, coma, 2001B, ¿no? Y la página de donde estamos extrayendo. Eso es cuando encontramos autores del mismo año. Cuando estamos hablando de autores institucionales, ¿no? Entonces ponemos directamente la institución. En mayúsculas, el año, 2 puntos y la página. Cuando tenemos alguna ley, hay 2 formas de citar. Una es directamente así, Constitución Política del Estado, coma, el año, 2 puntos y el artículo. O también hacemos este tipo de cita. Bolivia, el año de la publicación, la ley, el número de la ley y el artículo, ¿no? Artículo 2. Si nosotros usamos un artículo periodístico, ¿no? Que no tenga autor, ¿no? Que no tenga autor, porque puede ser que nosotros hayamos encontrado un artículo periodístico y nos sirve para la investigación, entonces la institución se vuelve en autor. Y esto también es válido para las páginas de Internet, ¿ya? Para las páginas de Internet. Porque a veces en muchas páginas de Internet no tiene autor, ¿no? No tiene autor. Entonces ahí nuestra fuente es la página, ¿no? La página de Internet. Acá entonces hacemos esa relación. El nombre de la institución, el año, 2 puntos y la página de donde hemos extraído, ¿no? Ahora, si es una página de Internet, una página oficial, entonces pondremos el nombre de la página, ¿no? El año y la fecha de consulta, acá, ¿no? Aquí entraría la fecha de consulta o la fecha de visita que hemos realizado a esa página de Internet. Cuando hacemos cita de cita, esto también es muy importante porque a veces nos sucede, ¿no? Estamos revisando un autor y ese autor hace cita a otro autor y esa cita nos sirve a nosotros, Entonces eso se llama cita de cita o cita indirecta. Entonces acá hacemos esta relación, ¿no? Digo, Costa citado en Flores y Baptista. ¿Qué significa eso? Que yo he revisado Flores y Baptista, ¿no? En el libro de Flores y Baptista, y ahí en este libro he encontrado una cita a Costa. Y este Costa me sirve a mí en el trabajo. Entonces, hago referencia a esta cita, ¿no? Por eso digo Costa citado en Flores y Baptista. Y pongo el año y la página de este libro, ¿no? De este libro. Ahora, también otra forma de poner acá, ¿no? Puedo poner Flores y Baptista citando a Costa, ¿no? Lo mismo, pongo el año, 2 puntos y la página. Prácticamente es eso de las referencias bibliográficas, lo que estamos viendo para construir nuestro marco conceptual. Si tienen alguna pregunta, entonces adelante, abrimos micrófonos para que podamos ver este tema de la construcción de nuestro marco conceptual. Adelante, les escucho. En la cita elipsis no es muy conveniente, por así decirlo, porque si comienzo a cortar pedazos de la cita, puedo hacer que el autor diga lo que yo quiero que diga. Sí, pero en eso no se usa permanentemente, ¿no? Es una recomendación cuando nosotros sentimos esa necesidad, ¿sí? No es algo que va a ser en cada cita vas a usar esa elipsis, ¿sí? No, Es claro, una pero decisión que vas a tomar. no afectaría, digamos, que yo haga que el autor diga algo que tal vez él no tenía pensado decir.
Es que depende, ¿no? Del concepto que estás trabajando, ¿no, Mauri? Todo depende del concepto. Porque puede ser, por ejemplo, en algunos autores tienden a redundar la idea, ¿no? Y a repetir la idea en el concepto que está trabajando, y tú puedes cortar esa idea redundante porque resulta que ya es muy larga la cita, ¿no? Muy larga, entonces puedes cortar esa palabra, esa frase o esas palabras. Entonces, pero eso es una decisión tuya, del autor. Ustedes son los autores de este trabajo, entonces ustedes se respaldan en la forma de trabajo. Perfecto. Seguimos con más preguntas. ¿Puede volver a la anterior diapositiva, porfa? ¿De los autores? Sí. ¿Esta o la primera? Si lo puede hacer un poquito más grande. Sí, claro que sí. Una siguiente, la siguiente. Esta. Exacto. Esa. Muchas Ya, gracias. ¿no? Por eso les decía hace rato, nosotros vamos a usar el tema del formato que usa la universidad. Esto para unificar. Yo sé que algunos manejan muy bien el formato APA, también es válido, pero tratando de ver en este asunto de estar más apegados, digamos, a la normativa que tiene la universidad, entonces estamos viendo esta manera de uniformizar la presentación de las referencias bibliográficas, ¿ya? Ese es el fin, no es otra, ¿ya? No es otra. ¿Preguntas, por favor? Perdón, Pedro. Sí, adelante. Adelante, Raúl. Sí, no, y en realidad lo que tendríamos que hacer en el trabajo nuestro es adecuarnos a lo que exige la Universidad Católica, porque entiendo que después, en función de la revista científica, uno se adecua al tipo de norma APA, o creo que hay también otro tipo de normativas, de acuerdo a la rigurosidad científica que uno quiera o nos exija la revista, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y bien que haces esa pregunta porque voy a ir a la cita un ratito, por favor, para hacerles esa aclaración. Acá, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el formato APA, maneja los mismos criterios, ¿no? En vez de, cuando dice no supera las 4 líneas, ¿a qué habla? Cuando no supera las 40 palabras, ¿no? Y la única diferencia es acá, en la referencia del autor. El autor está en minúscula, pone coma, pone el año y acá pone una P, ¿no? No pone 2 puntos, coma, P, punto y la página, ¿no? Ese es lo único que cambia, pero el formato sigue lo mismo, ¿no? Cita corta, cita de bloque. Y también en paráfrasis ya no hay el CP, ¿no? Perdón, acá, ¿no? Ya no es el CP, directamente es el apellido y el año, ¿no? Eso es la única variación que tiene con el formato APA, pero nosotros estamos trabajando bajo este formato. Entonces, voy a subir las diapositivas a nuestro grupo de WhatsApp y también a nuestra plataforma para que ustedes puedan tener como referencia para ir trabajando, ¿no? En las referencias de los autores que van a emplear en su marco conceptual. Seguimos con las preguntas. Adelante. Sí. Sí, yo tengo una. Martín, querías decir algo, creo, ¿no? Sí, gracias, Ramos. Bueno, Pedro Luis, una consulta. Yo soy ex estudiante de la Católica, no es por generar polémica ni nada por el estilo, sino en el afán de que sus trabajos, si es que están bien hechos incluso en algún momento, porque al tratarse de artículos científicos, si los revisas y están bien hechos, incluso podríamos buscar publicarlos. Y ninguna revista, incluso creo ni siquiera las de la Católica, aceptan el tipo de formato de la Católica. Entiendo que en el libro azul del formato de publicaciones de la Católica hay una parte en la que se estipula que hay la posibilidad de seguir un estilo diferente siempre y cuando se maneje el estilo de principio a fin del documento, ¿no es cierto? Sí, correcto, correcto. Esto en el afán, justamente no es por generar polémica, sino más bien pensando en lo que te digo, quizás
rajamos un poco con el trabajo y buscamos publicarlo en algún lado para no estar haciendo las modificaciones Ahora sí. en función de la revista, sino más bien directamente hacerlo en un formato APA, por ejemplo, que es un poco más general, si es posible, pregunto. A ver, es que es una decisión que deberíamos tomar de manera conjunta, justamente para evitarnos cualquier conflicto más adelante, ¿no? Porque cuando les muestren la rúbrica, un puntaje considerable tiene el formato, tiene el formato. Entonces, para no mezclar, por eso les he puesto un solo formato acá, porque aquí podría haber hablado de lo que dice la católica y lo que dice el formato APA. Para no mezclar y no confundir, justamente estamos optando por uno que está en la página, ¿no? Que pueden encontrar incluso el libro, descargar el libro de formato para que se puedan guiar. Ese es el fin, nada más. Ese es el fin. Ahora, si tú me dices que quieres trabajar bajo el formato APA, entonces al inicio me pondrás una aclaración y me dirás que todo es bajo el formato APA. Entonces, cuando se califique, entonces consideraré que es bajo el formato APA. Pero no lo pondremos de manera oficial. ¿Ya? Listo, gracias. Uh-huh. Yo quería hacer una consulta respecto a los autores. ¿Tiene que haber algún tipo de validez respecto de los autores o yo podría citar, por decir, tesis que de pregrado, posgrado, no hay inconveniente? No hay inconveniente, correcto. Pueden usar, bien que me haces esa pregunta, porque pueden buscar, hay una página en Bolivia donde están la mayoría de los artículos que hemos publicado. Es, a ver, acá voy a escribir. Es ese cielo, perdón, todo en minúscula, .org, con minúscula, eso está, para que no se confunda, ese cielo, ¿sí? Ese cielo.org están todos los artículos de las revistas que están indexadas de Bolivia, todos los artículos que se han publicado. Entonces acá pueden encontrar ejemplos de artículos y también pueden encontrar conceptos. ¿Sí? Te agradezco por esa pregunta porque ya me relacionado con esta página. Pueden encontrar, ¿sí? Pueden encontrar acá un montón de artículos que se han publicado y también pueden basarse en esos conceptos que se han trabajado en esos artículos. Es válido. Gracias. También, perdón, podríamos citar también el Google académico, ¿verdad? Sí, pero por eso les decía hace rato, eviten diccionario, ¿no? Para definiciones, lo más aconsejable siempre son autores, ¿no? Autores. Ahora, pueden encontrar abundante libro en PDFs, por ejemplo, ¿no? Abundantes libros en PDF. Entonces, eso también hay que revisar. Ahora, como les dije al inicio de nuestra clase, no es necesario que nos llenemos de teoría, ¿no? Acá no les estoy pidiendo desarrollen ampliamente la teoría, no. Hemos visto dos esquemas muy sencillos, ¿no? Trabajar el concepto con precisión, ¿no? Manejamos el concepto con precisión. Si yo quiero definir didáctica, presento qué es la didáctica, me apoyo en un autor y cierro la idea. Y listo, ya está mi concepto. Ya está mi concepto. Ahora, si quiero usar dos autores, entonces usaré el otro modelo para respaldar con otro autor más el concepto que estoy trabajando. Así de manera sencilla. No les estoy pidiendo desarrollo amplio porque ya no sería artículo, ¿no? Sería un marco teórico de una tesis, de una tesina. No es eso lo que estoy pidiendo. Es algo muy más concreto, pequeñito, que responda al artículo científico. Sí, perdón, me refería a Google académico para precisamente obtener artículos científicos. Sí, correcto, está bien. Además puedes ver también páginas, ¿no? En PDF, perdón, libros en PDF también puedes obtener buena información. ¿Tenemos alguna más consulta? Sí, adelante. Sí, una consulta.
Ya la forma, el formato general del documento, tanto del perfil como del artículo, Ujú. no tendrás un modelo o algo que nos pueda dar para ver cómo lo vamos a escribir. O sea, si por ejemplo si es un artículo en dos columnas o en una sola, o No, tema y en así. columnas no. No les voy a pedir eso. No les voy a pedir. Además, cada revista académica tiene cuando hacen su convocatoria, ahí al final ponen sus aspectos formales, ¿no? De cómo tienen que presentar un artículo, pero en su caso no. Vamos a ver la próxima semana, las rúbricas de evaluación. En ese orden es donde van a presentar el trabajo. Para nosotros, en este momento, la guía, cómo organizar nuestro perfil, porque ojo, ¿no? Estamos hablando del perfil más aquí. Estamos hablando de nuestro perfil, esta es nuestra guía. ¿Sí? En este orden vamos a empezar a trabajar, ¿no? Si ustedes ven, ya estamos avanzando, ya estamos acá, en el marco conceptual, justo es lo que hemos visto hoy, ¿no? En minutos más veremos esta parte, que es el diseño metodológico. ¿Sí? Entonces, estamos yendo en este orden, ¿no? Iremos organizando toda la información bajo esta estructura. ¿Otras consultas? Bien, entonces haremos lo siguiente. Vamos a tomar un descanso de unos 10 minutitos. Vamos a volver a retomar este tema porque vamos a hablar bastante de lo que es el diseño metodológico. Y entonces al final nos vamos a poner de acuerdo el trabajo que vamos a desarrollar este fin de semana hasta nuestra próxima reunión, que es el día martes, ¿no? Y vamos a ponernos de acuerdo especialmente en cómo vamos a ir revisando estos puntos. Bueno, yo les voy comentando algunas ideas después. Muy bien. Entonces voy a dejar de grabar.